Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martín Nosotros Noticias. somos un grupo Tengo de de jóvenes invitado que hoy solamente a queremos José Antonio libertad. Lares desde México, periodista de Ojo con Eso TV. Tengo desde Venezuela Pablo Aure, profesor universitario, La abogado, gente se y está desde muriendo, la Argentina al juventud no tiene periodista Leandro futuro. Ganco. Voy a comenzar con José Antonio Lares. Además, hacer siempre el reconocimiento cuando me acompaña de que fue la persona que cogió que yo hiciera esta profesión. Me dio la primera oportunidad de trabajo en televisión. José Antonio, pero usted en México, estamos viendo lo de Tamaulipas, esta fuerte migración, una nueva caravana, venezolanos regados por el mundo, tratando de huir de la dictadura venezolana, y en un contexto donde después de escoger a una candidata de la oposición, el régimen sigue haciendo lo que sabe hacer: hostigar, perseguir y desacreditar. Su lectura del momentum que estamos viviendo actualmente. Mira, de absoluta catástrofe, se lo digo con toda franqueza, y de un empecinamiento del régimen de afincar más sus garras contra la población sana y productiva. Ellos no necesitan un país que produzca, ellos quieren que toda la gente que está preparada salga, porque es la mejor manera para ellos de gobernar al pueblo, que es un pueblo que no tenga forma de defenderse y de evolucionar. Fíjate que nos están armando ahora otra propaganda con respecto al Esequibo, porque de alguna manera saben que políticamente no tienen opción alguna de reflotar. Con lo que ocurrió en la primaria, ellos están conscientes que definitivamente perdieron la brújula y perdieron el sendero de mantenerse en el poder. ¿Qué quieren crear? Un conflicto aparente con Guyana que lo que le va a permitir es decretar en un momento dado emergencia nacional y suspender el proceso eleccionario. En la medida que un país está en emergencia, que está en un conflicto, como lo están, por ejemplo, ahorita Israel, Gaza, Ucrania, Rusia, ahí no caben procesos electorales posibles. Y eso es lo que ellos andan buscando: armar un parapeto guerrerista para que el país y el entorno continental consideren pues que no es posible hacer elecciones porque están en un conflicto de marca mayor. Ese es el juego, no hay otro. Así lo Eh, veo yo, de sencillo, sin bueno, entrar en muchas y, consideraciones adicionales. Es una buena lectura, pero quiero pasar con el profesor Pablo Aure, que está en Venezuela, y visto que esta semana Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, en una presentación en una de las comisiones, fue combinado a hablar del levantamiento de sanciones a Venezuela. Él señaló que no había carta blanca para el régimen si a finales de mes de noviembre no hay un comportamiento que hable de que haya elecciones, que ya estamos escuchando al periodista José Antonio Lares, de que ellos quieren implosionarla. María Corina Machado diciendo que se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral, pero realmente cómo va a terminar esta historia. María Corina Machado está inhabilitada, los voceros del oficialismo dicen que no va a participar porque está inhabilitada. ¿Hasta dónde llegará esto, Pablo? Bueno, esto es impredecible. Frente a este régimen, cualquier cosa puede ocurrir. Hablando sobre el levantamiento de sanciones o no, pareciera que nosotros contamos con Estados Unidos para que nos proteja, porque nosotros, el sector democrático, el sector que hace vida en la oposición acá en Venezuela, no tiene cómo presionar al régimen. Te lo he comentado que cuando hay una mesa de negociación, las partes deben como poner de lo suyo, ¿no? Yo presiono con esto, tú presionas con aquello, levantamos tal cosa, pero aquí la oposición depende, o la libertad o la democracia de Venezuela pareciera depender es de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos cómo presionar en lo absoluto. Teníamos, eran las sanciones, esto y lo otro, pero siempre lo he dicho, es como incómodo, ¿no? Pedir sanciones para Venezuela desde Venezuela y los venezolanos. Es difícil, pero es la única herramienta que se ha venido utilizando como para presionar al régimen. Bueno, mientras en otros países o cuando se han dado situaciones de conflicto, se podía negociar, pero había conflicto en la calle. Ok, ceso, aguanto un poco, no sigo con la protesta, pero libérame tal cosa, haz tal cosa, comprométete a hacer elecciones. Cuando hay dos partes de verdad en pugna, aquí no hay dos partes en pugna, hay una parte que quiere libertad, pero como que estamos como indefensos y dependemos del paltó, que estemos agarrados del paltó de Joe Biden esto o de algunos senadores republicanos. Así las cosas, como dice el periodista, sobre
el referéndum, estamos entrampados los venezolanos. Y tengo que reconocer esa palabra difícil, incómoda, pero estamos entrampados, porque nadie puede dudar, o al menos no podemos dudar, que el Esequibo es de Venezuela. No podemos dudar que tenemos que hacer lo humanamente posible para recuperar ese espacio. No podemos negar que Guyana está explotando un territorio venezolano, está concediendo exploración, explotación y todas estas cosas y todas esas riquezas no vienen para Venezuela. Pero también tenemos que evaluar que en gran medida de esto que está ocurriendo se debe al régimen, ¿okay? A lo permisivo, a lo laxo, a lo entreguista que fue Hugo Chávez, el mismo Nicolás Maduro, siguiendo unas directrices de Fidel Castro. Que eso haya sido así no quiere decir que nosotros, bueno, como ellos lo entregaron, nosotros no vamos a pelear con eso. No, no, momentico. Eso no es ni de Chávez, ni de Maduro, ni de nadie. Eso es de nosotros. Ahora, ¿qué hacer? Le pregunto yo, o es la gran pregunta y por eso te dije que estamos entrampados. Se convoca un referéndum. Yo estoy de acuerdo. El gobierno son unos malvados, ¿eh? Son unos diablos. Estos tipos son unos diablos y ese referéndum no tiene nada que ver con el patriotismo, el nacionalismo. Ese referéndum tiene su otra lectura. El referéndum es para desviar la atención hacia allá, para involucrarnos todos en el rescate del Esequibo, cosa que ellos unilateralmente no lo hicieron, siendo su deber como Estado, como gobierno, y nos vamos a involucrar todos. Hasta allí vamos bien, pero lo de suspender elecciones, lo de estado de excepción, recordemos que el convenio o la negociación de Barbados se establece que en el segundo semestre del próximo año habrá elecciones. Probablemente en el segundo semestre estemos aproximándonos o ya a partir del 3 de diciembre, porque yo sí creo que ese 3 de diciembre va a venir. Yo sí creo que va a haber un referéndum. Yo sí, no importa que voten 10, 15, 20, lo de llamar a la abstención o no, yo allí no voy a hablar. Cuando te digo no voy a hablar, es difícil para un venezolano que se le invite a decir esto es mío, esto es mío, esto es mío, decir yo no voy para allá. No, no, no. O sea, eso no es del gobierno. Bueno, que lo esté utilizando como un mecanismo para involucrarnos a todos. Bueno, esas son sus tácticas diabólicas. Pero por lo que respecta a Pablo Aure, siempre defenderá el Esequibo. Por supuesto, la gran responsabilidad en los últimos 20 años de que estemos como estemos ha sido del régimen que, bueno, con sus aires de grandeza, sus aires de líderes mundial, bueno, le entregó eso a Guyana. Y Chávez dijo, o es que se nos olvidó, que no iba a ser obstáculo para que Guyana hiciera lo que hiciera allí para beneficiar al pueblo. Y Nicolás Maduro también dijo, ojo, Nicolás, ¿qué dijo? Nicolás Maduro, ¿qué dijo? Que bueno, que esas son herencias de guerras, rencillas de los imperios, tanto el británico como el imperio adeco. Eso lo dijo él. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que quiso demostrar. Traidores a la patria fueron ellos. ¿Ok? A mí no me vayan a decir que traidores a la patria es el que se oponga a ese referéndum. No. Ahora, una pregunta aquí que le voy a hacer a ustedes tres. En un referéndum debe haber testigos del sí, testigos del no. ¿Quién cipote, qué venezolano va a decir yo soy testigo del no? O sea, no está fácil. No está fácil, no, y la situación de Venezuela no está fácil. Leandro Gasco, periodista argentino, pero muy de cerca sigue la situación de Venezuela, de Cuba. Estuvo, por cierto, en una gira por aquí en el sur de Florida y pudiste empaparte de lo que es el sentimiento de un venezolano que ha escapado a ello, a todos esos desmanes del oficialismo en Venezuela y que sigue siendo, por cierto, de las cifras más altas de movilización hacia los Estados Unidos tratando de cruzar la frontera sur. ¿Cuál es tu lectura, Leandro? Bueno, a ver, en contacto con muchos venezolanos que han salido de su patria, a ver, de tantos diálogos, la conclusión es que hay una desconfianza suprema, que yo entiendo el tema de María Corina Machado, pero viéndolo desde afuera, pierde toda legitimidad. Están en un estado de hartazgo generalizado que compartimos muchos en Latinoamérica. Con respecto a lo de Guayana y a lo de Esequibo, decir también que, claro, las estrategias de la desinformación, de la guerra instalada y del propagarse, eternizarse en el poder, van seguramente, como en muchas otras ocasiones, por buscar algo que sea causa nacional, convocante y utilizarlo como piedra, como estrategia, para ver cómo seguimos en el poder. Y ahí tocar la fibra del patriotismo
imagino queda en el pueblo, pero que no está en esos desgobiernos y en esas tiranías siniestras. Entonces ahí un poco entender el estado de situación. Y después muchas cuestiones. Uno cuando lee a supuestos intelectuales o incluso participantes de la oposición que dicen, no, pero lo que pasó ahora con María Corina es un atentado a la democracia. Bueno, ahí definamos un poco. Un atentado puede ser, pero democracia no hay. En la democracia ya no está. Entendamos eso también porque si no, estamos creando algo que no existe. Es decir, si bien entiendo que quieren eternizarse en el poder, también comprendo que el actual sistema no tiene nada de justicia, de libertad, de nada. Es una tiranía instalada, comunista, corrupta y narcotraficante. Entonces, desde ahí hagamos el planteo, porque si no, pero el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Porque si no, Y hay que entenderlo, el oficialismo, lo que está detrás de ello. sí, Señor Lares, fíjese, hay un control absoluto de todas las instituciones, de todos los poderes por parte de Nicolás Maduro y la corporación que lo acompaña, ¿no? Pero cuando se juega a la, es una pregunta que se hace mucho cuando Leandro declara este tema del hartazgo. Yo vivo en el sur de la Florida, donde hay una gran comunidad venezolana, y parece ya no importarles. Acudieron a votar y yo después de esa participación aquí pregunté a muchos, yo le digo, ¿qué te motivó a hacerlo? Y la respuesta es sencillamente hay que hacer algo. Pero ese algo es seguir la ruta electoral, eso va a cambiar la realidad, la crisis sociopolítica y en todos los niveles que se vive el venezolano. Y se lo hago referencia porque María Corina, frente a lo que está ocurriendo, la inhabilitación que pide, o el desconocimiento que pide Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo que controla de las primarias, dice que se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral y que con eso pretende derrotar a Nicolás Maduro. ¿Será así? Alejandro, es que el punto está en que no hay sistema democrático, como lo acaba de decir el señor que habló. No hay sistema democrático. Estamos luchando contra un régimen que se instaló allí con el propósito de quedarse. Ese propósito está firme en ellos desde el primer día. Si no fuese así, no tuviesen 25 años. Demasiado sabemos que hubo procesos electorales, que todos fueron trampeados y tenemos que reconocerlo. El mismo triunfo de Chávez está en cuestión en su momento, con todo y que Venezuela estaba supuestamente harta de los políticos tradicionales. Eso nadie lo ha medido, nadie lo ha determinado y nadie lo ha comprobado. Cuando los militares entran en un juego de estos, entran por algunas razones de otra índole, no porque son demócratas. Ellos tienen una facultad que les confiere la Constitución y ellos se salieron del margen de la Constitución. Y desde allí han estado fuera de ella. Y todo lo que han hecho hasta ahora es distraccionista. Yo te lo dije en una oportunidad que hablé contigo antes. Mira, en este momento todo propende a crear un problema mayúsculo por encima de los requerimientos partidistas, institucionales, del sector privado, de la academia. Es el cuerpo militar que quiere quedarse allí porque fue quien instaló a Maduro y a Chávez, pues. Ellos no van a soltar eso. Y ha habido dictaduras en este continente a montones. Y Venezuela en su momento fue propiciadora de la libertad por la vía democrática del voto. Y lo sabemos. Conspiró también para llegar a poder hacer unas elecciones. Yo no sé si están conspirando o no están conspirando los venezolanos, pero por lo menos hoy se está demostrando que medio país no quiere al régimen, no comparte con él, están migrando. ¿Por qué la gente está migrando? Porque adentro no hay condiciones de vida. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede hablar de democracia en una circunstancia como esta? Y el régimen lo sabe, pero está optando por justamente imponer un problema mayor para seguir allí y anular todo proceso democrático que pueda caber en estas circunstancias. La primaria lo demostró, que había una vía, pero fíjate tú que inmediatamente lo ahogan, la primaria la ahogan con un proceso judicial por un lado y con el referendo sobre Esequibo por otro lado. Entonces ahí no hay opción posible democráticamente hablando. Como decía el señor Aure, Estados Unidos pudiera apoyarnos, pero ¿en qué forma?
los países latinoamericanos, ¿cuál de ellos está en disposición de darnos apoyo democráticamente hablando? Si todos andan buscando la misma tendencia izquierdista y están debatiéndose en el mismo dilema que estamos nosotros hace 25 años. Por eso yo no creo que la vía democrática en este momento, como se está planteando, sea la adecuada, porque la oposición no está unida. Y es un buen punto. Pablo, este punto final que ha tocado José Antonio Lares, voy a repetir los invitados porque este programa también se transmite en Radio Martí. José Antonio Lares es periodista, está en México. Pablo Aure, abogado, profesor universitario desde Venezuela. Y Leandro Gasco, periodista, colega desde Argentina. Pablo, este punto, ir a elecciones, porque pareciera que al régimen le interesaría, por ese plan de perpetuarse en el poder, unas elecciones, un proceso donde si él controla los resultados, como ya lo hizo en 2018 y lo ha hecho en otras oportunidades, denunciado por organismos, incluso lo ha llevado, yo insisto en esto, lo ha llevado a que el mundo lo decretara o lo señalara como dictador. ¿Cuál sería la diferencia en un nuevo proceso el año entrante? De verdad que he escuchado con mucho detenimiento a Leandro, a José Antonio, por supuesto comparto plenamente lo que yo he dicho. En cuanto a las vías democráticas, no, yo pienso que debemos agotar nosotros o meternos por algunos espacios donde podamos tener de organización para seguir tratando y de bregar esa organización, esa unidad, esa preparación para cuando esto te dé vuelta, cuando esto dé vuelta y caer parado allí. Es decir, lo de las elecciones, por supuesto que nadie aquí se está chupando el dedo. Yo creo que en lo que sí difiero de José Antonio es que él dijo que la mitad del país no está con Maduro. O sea, se quedó demasiado corto. O sea, son muchísimos más los que no estamos con Maduro acá. Lo que pasa es que, bueno, estamos vigilados, estamos apuntados y lo que hagamos es un poco difícil. Hemos intentado de todo, en mi caso, hemos intentado de todo. Hemos guarillado, hemos marchado, nos hemos parado, hemos votado, hemos dejado de votar y hemos llegado a una conclusión, al menos yo, que aquí hay que participar en todo porque es la única manera de podernos acercar a la gente. Lo otro, desde la casa estoy seguro que no vamos a hacer absolutamente nada. Es difícil, claro que es difícil, que estamos solos, una cosa que también dijiste, José Antonio, estamos solos en Venezuela, porque cada país tiene sus propios intereses y ningún país es filántropo. Aquí no van a ayudar al pueblo de Venezuela porque en verdad tantos países en el mundo que hay tiranías, hay dictaduras, sí, nos van a ayudar a nosotros. No, si Estados Unidos no logra alguna tajada, satisfacer sus intereses o no es que sea un negocio, sino garantizarse, por ejemplo, el suministro del petróleo o X, alguna ventaja que pueda obtener Estados Unidos, olvídate, los venezolanos estamos solos y allí estaría la inteligencia nuestra de aprovechar esos espacios en los cuales podamos penetrarnos. José Antonio, Leandro, y a ti te digo, Alejandro, estas cosas le puede salir el tiro por la culata también. Esto es lo del referéndum, esto es lo de la escaramuza que en algún momento seguramente se va a presentar en el Esequibo. Los militares tienen ambición eternamente de poder. Yo creo que desde que entran en la academia. Tú lo viviste allá en Argentina, o mejor dicho, tú, Leandro, en Argentina. Vimos lo que pasó en el año 82 con las Malvinas, que Leopoldo Galtieri se le ocurrió porque su popularidad estaba, yo creo que no tan baja como la de Maduro, y bueno, se embarcó un verdadero embarque a la guerra con las Malvinas y salieron derrotados. Eso prácticamente fue un suicidio. Ok, yo no creo que aquí vayamos a hacer lo mismo que hizo Galtieri allá en Argentina. Aquí esto está estudiado, pero inclusive están involucrados hasta las metras. Los militares de aquí, quizás los militares de otras partes. Cuidado, si esto no se le está abriendo el camino para salir de Maduro también y para montarse algo del mismo talante, pero que no sea Maduro. No lo sé, estos tipos son unos demonios, pueden salir con cualquier cosa. Bueno, ahora fíjense, Leandro, hay algo que he escuchado ya en estos minutos que nos quedan, algo que me llama la atención. La gente dice que 2 y 2 en política no es 4, ¿no? Pero si en 25 años hemos hecho, y viendo todos los escenarios posibles que han analizado perfectamente también como venezolanos, José Antonio Lares y Pablo Aure, si las mismas condiciones para sumar están dadas actualmente, ¿qué crees tú que pueda cambiar? Visto desde lejos, como argentino, con una situación muy parecida a la venezolana, sin embargo, con algo de independencia en las instituciones, que es lo que diferencia a la Argentina actual de la Venezuela. ¿Qué cambiará en esa sumatoria, en un posible proceso
electoral, como dice Pablo Aure, que hay que hacerlo. ¿Y cuál crees tú que pueda ser el resultado? Bueno, el resultado, si sigue por el camino de la prohibición y legitimar, no creo que sea muy positivo, pero por lo menos sienta un precedente. Ahí vamos por algo. Después, para los cambios, sí coincido que tiene que haber internamente algo fuerte acompañado por algo potente desde el exterior. Que no sea quita de sanciones, porque la quita de sanciones es como un premio, el premio hay que darlo si corresponde, no solo por un intercambio comercial o un beneficio, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un periodo en el cual el sentido común no golpea la política y está invisibilizando un montón de escenarios, ¿no? Que lo vemos en Argentina también. Entonces me parece que desde ese punto de vista es muy complejo lo que puede ocurrir. Comparando ese equívoco con lo de Malvinas, hay que decirlo también, nosotros veníamos de una guerra en aquel momento en la cual los militares también habían combatido a la subversión, al terrorismo que metía bombas y secuestraba, casualmente con la inteligencia cubana de por medio, que también está instalada en Venezuela y en otros lados. Entonces me parece que tenemos que ver un poquito todo esto. Y ya también estamos en una situación que me parece que nos hermana, tal vez para mal, pero nos hermana incluso Argentina y Venezuela, que es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo menos peor de lo que viene? Y ya no estamos viendo algo que a lo mejor sea lo bueno, sino, y bueno, pero ahora este político que va a venir tiene que aliarse con aquellos otros a los cuales antes defenestraba. Pero bueno, entre esto que es terrible, que es narco, que es tiranía, y esto otro que puede ser algo que por lo menos no tiene prontuario todavía, a lo mejor lo tiene cuando asume, bueno, nos quedamos con esto. Y en el medio la justicia que no funciona para nada. Y un escenario terrible para vivir, para no poder comer y demás. Entonces ahí estamos como en una situación donde como se perdió el sentido común, como las virtudes van por otro camino, y como estamos fuera de todo y pensando en algo que pueda solucionar lo mínimo, porque estamos descarriados en Latinoamérica en general y en Argentina también por este momento. Entonces la situación es de una gran confusión y tratando de ver alguna luz, que no es a lo mejor la que queremos y la que alcanza nuestro sentido común y algún tipo de virtud, pero es algo en medio de una oscuridad. Bueno, y termino con usted, señor Lares. Quiero que le des una reflexión a nuestra audiencia orgánica, el cubano, que se le impide tener información libre dentro de Venezuela. ¿Cómo explicarles dentro de la isla de Cuba lo que ha venido pasando en estas más de 2 décadas en Venezuela y el camino que estamos siguiendo? ¿Cuál es su lectura para decirles, mire, hacia allá vamos o queremos ir? Si nos ubicamos en Venezuela en concreto, hay que tomar en cuenta que cuando en América Latina la democracia empezó a asentarse, fue después del derrocamiento de Pérez Jiménez. Y los partidos democráticos alcanzaron fortaleza en Venezuela e inspiraron a otras naciones que también padecían regímenes dictatoriales. No en balde se le calificó a Rómulo Betancourt como el padre de la democracia en Venezuela y en Latinoamérica, porque muchos otros países siguieron su ejemplo. Pero también hay que considerar que los 42 años de democracia que vivió Venezuela son los únicos en su historia republicana. No conocimos otros. Siempre fueron montoneras y militares mandando. Aquí pareciera que hubiésemos regresado a esas épocas, porque en Venezuela tenemos 25 años con un régimen militar. En Cuba, Fidel Castro se vistió de militar sin ser militar, imponiéndonos por esa vía del uniforme que ellos son los que mandan. Y lo mismo ocurrió en Argentina en su momento, ocurrió en Colombia, ocurrió en todos nuestros países, en Bolivia. Y yo siento que en este instante los militares están convencidos que ellos llegaron allí para quedarse por siempre, pero utilizando muletas civiles. Y son títeres. Maduro es un títere. Vamos a estar claros. Porque siempre tiene los militares allí y siempre los invoca. Y siempre invoca la alianza cívico-militar. ¿Por qué razón un civil tiene que invocar la alianza cívico-militar con los militares? Tiene una función constitucional establecida y que la deben cumplir en función de la civilidad, que siempre somos más.
porque el país tiene 30 millones de habitantes y de ellos, si acaso, 10.000 son militares. Entonces, 30 millones frente a 10.000, debería prevalecer la razón del civil, pero no prevalece. Ellos nos imponen las condiciones en que podemos operar y funcionar como sociedad. Y esto del Esequibo, te lo vuelvo a reiterar, es una estrategia de ellos para seguir justamente gobernando a su manera, porque nos van a crear un conflicto aparente que no va a ser real, porque los militares nuestros no han demostrado combatividad. Desde Bolívar a esta parte no ha habido ninguno de ellos que haya demostrado combatividad ninguna. De verdad. Se imponen con las armas frente a los civiles. Pero lo del Esequibo pretende, y te lo insisto, en crear una necesidad nacional mayúscula por encima de cualquier otra cosa. Y como esa prevalece, no hay posibilidad ni de elecciones, nada, y nosotros tenemos que seguir allí defendiendo al país porque nos lo impone la Constitución. Y seguimos mandando. Así de sencillo. Ellos van a seguir allí con un pretexto. Estamos en una crisis nacional de confrontación con otro país y nosotros somos los que tenemos que gobernar y manejar las instancias. 30 segundos me quedan y voy a terminar con Pablo Aure. Pablo, esto que dice José Antonio lo deja uno pensando. ¿Los militares realmente llegaron y piensan que se van a quedar así para siempre, ellos respaldando a dirigentes o gobernantes como Nicolás Maduro o cualquier figura, puede ser Chávez, de estos dictadores que hemos tenido en el país? ¿Tu posición? No tengo la menor duda. Ellos piensan que llegaron para quedarse. Pueden utilizar un civil o pueden utilizar a un uniformado. Yo creo que la aspiración de ellos es tener a un uniformado allí y no un civil. Ahí porque se lo impusieron. Pero si hubiese podido ser Padrino López o cualquier militar o Diosdado Cabello, son ellos. Punto. Y así piensan ellos. Pero no es porque yo lo crea, sino porque lo han demostrado y lo han dicho. Bien, muchísimas gracias Pablo Aure, José Antonio Lares y Leandro Gasco por habernos acompañado en este espacio de Venezuela hoy. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía, como siempre. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.